Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Buenos días. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana. Miren, una vez más estamos aquí en nuestro lugar de reunión. Para los que nos ven por el video, les saludamos. Saludamos a todas y a todos los bendecidos que nos ven. Los declaramos Efesios 1:3, bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Sí es, amén. Gloria al Señor. Queremos recordarle a los amados que nos ven por el video que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook. Amén. Martes y jueves a las 8:15 en vivo. También estamos todos los domingos aquí en nuestro lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. También pueden seguirnos por YouTube. Mira, ahí en YouTube tenemos los videos que hemos grabado hasta hoy. Puedes buscarnos como Iglesia El Despertar de la Gracia y así poder crecer juntos espiritualmente para la gloria del Señor. En esta mañana, hermanos, el tema que nosotros tenemos por la gracia del Señor es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese tema? Muy bueno. ¿Ah? Claro. Miren, hermanos, hay personas allá afuera, hermanos, que viven una guerra. Hermanos, viven una guerra tan tremenda, hermanos, que hasta que se le para a uno el pelo, ¿verdad? Como dicen. ¿Ah? Pero yo quiero en esta mañana, hermanos, a través del estudio que vamos a tener de la palabra del Señor, que los hermanos que nos ven a nosotros por el video, puede ser que nos esté viendo por primera vez, que nos está viendo, puede ser usted, hermana, hermano, bendecido, puede ser que nos estés viendo por primera vez. Yo quiero decirte que aunque nunca hayas oído una predicación del Evangelio, un estudio de la Biblia, en esta hora, en esta mañana, el Señor te dice a ti que tú puedes conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hay muchas personas allá afuera que andan con preguntas como esta: ¿y cuál iglesia es la verdadera? ¿Cuál iglesia es la verdadera? Porque hay tantas. Pues, hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio, no nos enseña de un montón de iglesias, solo nos enseña de una iglesia. ¿Cierto o no? Y es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. No hay iglesia, solo hay una, y eso es lo que nos enseña a nosotros el Evangelio. Que hayan un montón de sectas, que hayan un montón de pensamientos contrarios al Evangelio, ya eso es diferente. Pero Evangelio solo hay uno, iglesia solo hay una, Dios solo hay uno. ¿Cierto o no? Como acabamos de ver ahorita, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, sobre todos y en todos. Y anteriormente dijo: y un Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la iglesia verdadera, hermanos. La iglesia verdadera es la que tiene un Señor Jesucristo, un Dios que es sobre todas las cosas, y un evangelio, una enseñanza, una disciplina. Eso es lo que es el Evangelio, una enseñanza. Y en esta enseñanza, mire, hermanos, dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice 2 Corintios 10:3, no militamos según la carne, aunque andamos en la carne. Amén. Entonces, si no militamos según la carne, ¿cómo militamos? En el Espíritu. Nosotros militamos en el Espíritu, militamos en la enseñanza del Evangelio. Como dice allá en 1 Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, en este tema, hermanos, de conociendo la verdad, y que es la verdad la que nos hace libres, la verdad que nos hace libres. Por ejemplo, nosotros preguntamos allá afuera: ¿y qué es la verdad para usted? Bueno, la verdad es Cristo. Está bien. Con todo el respeto, hermanos, que se merecen las personas que son de cualquier otra índole de pensamiento, llámese católico, llámese adventista, llámese presbiteriano, llámese como quiera llamarse. El otro día yo conversaba
con una persona que le gusta observar ciertas cosas y no comer ciertas comidas. Entonces me dijo él a mí, es que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Le digo yo, ¿estamos de acuerdo con eso que usted me está diciendo a mí? Si usted a mí me dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, entonces vamos a obedecer a Dios. Y Dios, así le dije yo, 1 Corintios capítulo 10 dice, de todo lo que venden en la carnicería, compren y coman y no pregunten. Así es. Si usted se está absteniendo de comer y me dice que es mejor obedecer a Dios, entonces ¿por qué no obedece a Dios? La comida no lo va a hacer ni más cercano ni más lejano. Es una cuestión de obediencia. Lo que pasa es que cuando la comida se hace una religiosidad y pensamos que por no comer eso Dios me va a ver a mí con mejores ojos, allí es donde está el error. Allí es donde está el error. Usar la lógica. Tenemos un versículo, hermanos, un versículo de la palabra del Señor que vamos a leer, que se encuentra en Romanos capítulo 8. Mire, hermanos, ahí está el tema. Ahí está el tema. Romanos capítulo 8, vamos a comenzar allí y vamos a comenzar a ver las evidencias bíblicas, hermanos, de la verdad que nos ha hecho a nosotros libres. No se me olvide, hermanos, la verdad nos ha hecho a nosotros libres. Ya nosotros no andamos en la carne, como lo vamos a ver también ahorita, hermanos. Ya usted no es carne, ya usted es espíritu. Amén. ¿Usted me entiende, bendecidos? Quiera el Señor, hermanos, y oramos a Dios en esta mañana para que todos los que nos ven por el video, en todas las naciones, hablamos y llamamos lo que no es como si es, y que esta palabra les pueda llegar a su espíritu. Sí, sí. Nosotros no pretendemos arreglar su carne está dañada. Su carne es una carne de humillación, dice Filipenses capítulo 3. Dice el apóstol Pedro todavía, dice, nos salvó no quitando las inmundicias de la carne. Allí están latentes. Dice Gálatas 5, 19 en adelante, manifiestas son las obras de la carne que son, y mira, allí da una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Mira, una lista da las obras de la carne. En la carne no mora el bien, mora el mal. Sí. Por eso hay que conocer la verdad, que es la que nos hace libres, que es acomodar el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Espíritu de la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, que es sinónimo, en nuestro espíritu. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ya lo tienen. Vamos a leer el versículo 4. Amén, hermanos. Amén. Vamos a tratar, hermanos, como de, yo decía, hermanos, como ir despacito y con buena letra, hermanos, como para que todos podamos entender, máximo los que nos ven por el video. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escucha, hermanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, si leemos el contexto de esto, lo que está diciéndonos el contexto era que la ley no podía justificar. La ley no podía declarar libre de culpa a nadie. La ley de lejos, aquí lo podemos ver en Romanos capítulo 7, la ley lejos de poder justificar a alguien de pecado, más bien daba conocimiento de pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Mírenlo ahí en Romanos 7, 8, hermanos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo está el pecado? Muerto.
sin la ley. Amén. Sin la ley. Porque la ley es la que agita la carne. Mire lo que dice Romanos 7:5. Romanos 7:5, allí mismo, hermanos. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hermanos, ¿quién excitaba la carne? La ley. La ley. Romanos 7:5. Entonces, hermanos, como la ley no pudo justificar, como la ley no pudo declarar libre de culpa al hombre, entonces dice Romanos 8:2, para leer el contexto, hermanos, dice Romanos 8:2, leer el contexto de Romanos 8:4 que acabamos de leer, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note, bendecido, ahora el 3. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ese pecado, hermanos, fue condenado en la carne de Jesús. Amén. Allá en la cruz. Dice la palabra de Dios, hermanos, desde Isaías, hermanos, de Isaías, Daniel, Zacarías. Hay un montón de profetas. Juan el Bautista lo profetizó y Pablo, hermanos, lo dice muchas veces, que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿cierto o no? Sí. El pecado fue quitado en el madero, ¿sí o no? Dios lo cargó en él. Entonces dice aquí, la parte final del versículo 3, Romanos 8:3, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, fue condenado. Nunca más ese pecado se volverá a levantar para los que tenemos este conocimiento del Evangelio. Los que no tienen el conocimiento del Evangelio, el pecado está allí, hermanos, vivo allí afuera. Entonces Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice el versículo 5, porque los que son de la carne, escuche, hermanos, los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan, hermanos, esto es la enseñanza. La enseñanza es esta, que Cristo murió en la cruz y allí, hermanos, fue quitado el pecado, condenado el pecado, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice el versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Mire, muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, ya nosotros no andamos conforme a la carne. Ahora nosotros andamos conforme al Espíritu. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es, hermanos, andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Hermanos, andar en la carne es haciendo obras. Escúchenme bien, hermanos. Vamos a ver qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. Dice
vamos a comenzar aquí en Romanos 3, 19 y 20. Óigame, yo voy a tener que hacerme de unos anteojos que no tengan que quitármelos nunca. Sí que pueda haber de cerca y delante. ¿Sí? ¿Por Usted es a la inversa que yo. Yo Sí. los pongo y usted los quita. Yo fui donde el doctor que aquí hace los anteojos y le dije, es que yo me quito los anteojos para leer, yo no puedo leer con anteojos, mejor, todavía mejor. Solo llevas estos, me dice, nada más para que vea de largo. Yo sí los uso para ver de largo. Entonces, mire hermanos, vamos a identificar a lo que es andar en la carne. Vamos a identificar a la carne, hermanos. Porque dice Romanos capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Quiere decir que ya está cumplida. Y ahora, ¿cómo está cumplida la justicia de la ley? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el 5, porque los que son de la carne piensan. Allí es donde está el asunto, hermanos. El asunto es pensar, hermanos, si realmente en la cruz Cristo quitó el pecado o no lo quitó. Porque si creemos que Cristo no quitó el pecado en la cruz, entonces nosotros vamos a andar en la carne. Tenemos que buscar hacer algo, como lo vamos a ver ahorita, para podernos justificar delante de Dios o para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos conforme a la carne. Porque no sabemos que la justicia de la ley se cumplió en Cristo. Cristo la cumplió. Y como Cristo la cumplió, ya no andamos en la carne. Si usted hace algo en esa carne, en esta, Dios no lo va a tomar en cuenta, porque ya usted no es carne, usted es espíritu. Usted ahora anda por la fe en el Evangelio. Campo de inmundicia. Entonces dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escuchen bien, hermanos, andar en la carne es exactamente lo mismo que andar en la ley. Es querer yo pretender agradar a Dios por lo que yo hago. Negar de Cristo. Hermanos, ya no somos carne, lo vamos a ver ahorita. Nosotros no somos carne. Dice Romanos capítulo 5, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Oído, hermano, a eso hay que ponerle atención. Los que nos ven por el video, usted ya no es carne, usted no tiene que vivir conforme a la carne, ni tiene que andar conforme a la carne, porque ya eso Dios lo desechó, lo clavó en la cruz. Claro. Ahora nosotros andamos conforme al Espíritu, pensando. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahorita vamos a volver a Romanos capítulo 8 y dice que si nosotros nos ocupamos en las cosas de la carne, vamos a morir. Porque eso es lo que produce muerte. Nunca vamos a estar vivos delante de Dios ni nos vamos a sentir vivos. Siempre nos vamos a sentir muertos. ¿Por qué? Porque las obras, hermanos, para Dios nunca se van a acabar. Siempre vamos a estar en deuda. Sí, Señor. Siempre vamos a estar en deuda. Romanos capítulo 4, allí a la par, hermanos. Miren, hermanos, aquí de Romanos tenemos un montón de versículos, hermanos, que vamos a tratar de ver con la ayuda del Señor. Porque dice Romanos capítulo 4, versículo 4. Porque primero estamos viendo, hermanos, lo que es andar en la carne. Amén. Amén. Por las obras, ningún ser humano se justifica. Hermanos, eso hay que ponerle mucha atención a los que nos ven por el video. Hay que ponerle mucha atención. Por las obras nadie se justifica, nadie. ¿Por qué? Porque las obras son de la carne. Y ya nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a ver, primero estamos viendo la carne. Mire lo que dice Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
mire hermanos, sino como deuda. Usted sabe, hermanos, lo que es que nosotros tratamos de hacer una obra delante de Dios, agradable a los ojos de mucha gente, pero lejos de que nosotros quedemos libres de esa deuda delante de Dios, más bien, hermanos, como que se multiplica. Hay muchas obras que hacer. ¿Ah? Habría muchas obras que hacer. Entonces dice Romanos 4:4, al que obra, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Escuche bien, bendecidos, Sigue debiendo. los que nos ven por el video. Cristo vino, dice Romanos capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó el pecado en la carne. Ya está condenado, fue condenado. Dios lo condenó una vez y para siempre, por la eternidad, hermanos, está condenado. Nosotros no le debemos nada a Dios por la gracia de Dios. Esto es gracia. No estamos en deuda con Dios, no hay que pagarle nada. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia de Dios. Al que obra se le va a tener en cuenta como una deuda delante de Dios. Sigue debiendo. Entonces dice Romanos 4:16. Vamos a brincar al 16, hermano. Vamos a brincar al 16, donde dice: por tanto, primero, hermanos, estamos viendo las obras. Estamos viendo la carne, primero la carne. Entonces dice Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces dice, por tanto es por fe. Amén. Es por fe. Dice, hermanos, allí mismo en el libro de Romanos capítulo 4, vamos a verlo, hermanos, en el versículo 17. Vamos a continuar con la lectura. Esta lecturita, hermanos, es un poquito larga. Cuando yo hice este tema, yo vi que la lectura es larga, pero si logramos que nuestros hermanos amados que nos ven lo entiendan, van a quedar libres de la carne y van a continuar viviendo en la fe. Amén. Que es sinónimo de la gracia. Entonces dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Escuche, hermanos, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, Abraham le creyó a Dios. Y dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, Abraham no se debilitó. Abraham sabía que su cuerpo ya estaba como muerto. Abraham sabía que ya el cuerpo de la matriz y toda Sara estaba como muerta también. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Abraham no se debilitó en la fe al considerarse como muertos, sino que se fortalecieron en fe. Allí es donde está la diferencia de la carne y del espíritu. Abraham creyó lo que Dios le dijo. En esta mañana sería muy bueno preguntarle a los que nos ven por el video y a nosotros los que estamos aquí, hermanos, ¿creemos nosotros como creyó Abraham o necesitamos hacer? Los versículos que faltan
Hermanos, ¿necesitamos hacer o necesitamos reposar? Primeramente, hermanos, estamos viendo lo que es en la carne. Mire, Abraham consideró su cuerpo, estaba ya como muerto. Así estamos todos nosotros, todos los que nos ven por el video. Dice Efesios 2:1 que nosotros estábamos muertos. Dice Efesios 2:14, Efesios 2:11 al 14, que estábamos sin Dios, sin Cristo, sin pacto, sin ciudadanía. Estábamos como Abraham al considerar su cuerpo como muerto juntamente con el de Sara. Pero Abraham se fortaleció en lo que Dios le dijo. Así es. Abraham se fortaleció en lo que Dios le habló. Eso es lo que estamos tratando en esta mañana con este estudio de conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Nosotros somos incapaces. Nosotros somos incapaces. Nosotros no podemos hacer nada. Dice en el libro de Isaías capítulo 1 que todas nuestras justicias delante de Él son como trapos de inmundicia. Sí, Señor. Somos incapaces de ofrecerle algo a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios todopoderoso. Nosotros no podemos ofrecerle nada. No tenemos nada. No tenemos nada que ofrecerle. Estamos como Abraham. Abraham es un tipo de nosotros que era incapaz, su cuerpo como muerto, viejo, no podía hacer nada, pero tenía una gran ventaja. Le creyó a Dios. Eso es lo que nosotros queremos en esta mañana con este estudio, de conocer la verdad. La verdad es que Dios ya lo hizo por nosotros. Dios ya lo hizo por nosotros. No tenemos que llevarle nada, no tenemos que hacer nada, no tenemos que cumplirle con nada. Es por fe, pero ahora lo vamos a ver. Aquí se nos metió o se nos atravesó la fe en el versículo 16 porque estamos hablando de Abraham. Es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Pero vea el versículo 1, vea el versículo Romanos 4, 1 y 2. ¿Qué pudo ofrecerle Abraham a Dios? Hermanos, estamos hablando, como dice Carlos, del padre de la fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esto es una pregunta. Si tuviéramos que ponerle una respuesta allí a la par, ¿qué le pusiéramos? ¿Qué le pusiéramos, hermanos? ¿Qué pues halló Abraham nuestro padre según la carne delante de Dios? ¿Qué halló? ¿Qué gracia halló? ¿Qué buena obra halló? Vio Dios de Abraham. Si yo tuviera que continuar ese versículo, yo pondría ahora, con lo que yo sé, absolutamente nada. Dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, note, hermanos, note, bendecido, note lo que dice la palabra de Dios a los que nos ven por el video, los que estamos aquí. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero, ahí está el pero, hermanos. Pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Hermanos, estamos hablando del amigo de Dios. A los que nos ven por el video, búsquese una concordancia y búsquese amigo. Ahí va a salirle un montón de versículos que dice: Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios se jacta cuando Dios en el libro de Isaías habla de Abraham y se refiere a él como Abraham, mi amigo. Y Dios se jacta cuando en la Torá y en los profetas muchas veces Él dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí lo dice en la Biblia. Pero en la realidad de las cosas, ¿por qué Dios se siente tan orgulloso de Abraham? ¿Por qué? Porque Abraham le creyó. Abraham no tenía nada que ofrecerle, estaba viejo. El libro de Génesis capítulo 17 versículo 1 dice que tenía 75 años cuando Dios lo llamó. O sea, para mí, hermanos, Dios llamó una pasa, algo que no servía. Pero como dice mi muy amado hermano
Gilberto, en Dios no hay pérdida, en Dios todo sirve. Sí, señor. En Dios todo es bueno. Los que estamos aquí no hemos llegado todavía a los 75. Miren, nos falta 4. Un montón. Nos falta para llegar ahí. Abraham fue llamado a los 75. ¿Qué puede ofrecer? Mire, ni a los 50 le dan a uno ahora trabajo. Ni a los 60 menos, a los 75 lo mandan a internarse en un asilo de ancianos. Pero para Dios, el Dios de lo imposible, lo llamó siendo de 75 años y le dice: voy a hacer de ti una nación, voy a traer de ti a mis elegidos al conocimiento de la verdad. Y Dios lo hizo porque Abraham le creyó. Sí, señor. Tremendo. ¿Puede creerle usted, hermano? ¿Puede creer usted en esta mañana? Si Dios lo hizo con Abraham, Dios lo que nos está diciendo es también puede hacer conmigo. ¿Qué halló pues Abraham nuestro padre según la carne? Nótese el versículo 1. Según la carne, nada, no halló nada. Pero Dios de la nada, Dios hace como las estrellas del cielo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Lucas 1:37. ¿Habrá algo imposible para Dios? Diga, nada hay imposible para Dios. Hermano, pues esto es lo que Dios quiere. Esta es la verdad que Dios quiere que usted conozca. Usted no puede ofrecerle nada a Dios. Nada. Porque nuestras justicias, que nosotros pensamos que son justas delante de Dios, son como trapos de inmundicia, número 1. Y por las obras, las de la ley, ninguna carne se justifica delante de Él. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Esa es la verdad que necesitamos conocer en esta mañana, todos nosotros que ya la conocemos, afirmarnos en ella, y los que nos ven por el video que no la conocen, conózcala. Esta es la verdad de Dios. Gálatas capítulo 3. Aquí en Gálatas, hermanos, hay varios pasajes, hermanos, que hay que ver relacionados a esto mismo. Mire, hermanos, ya se nos fue el tiempo, papi. Estoy estrenando el reloj. Eso. Gálatas 3, ¿qué? Gálatas 3:10. Así es que Gálatas, con este temita, hermanos, estos temas que nosotros damos, yo siempre les digo temitas, pero que va, los temotas, mucha gente no los entiende, pero gracias a Dios, hermanos, que para eso Dios nos ha levantado a este ministerio, la iglesia, el Despertar de la Gracia, y estamos martes, jueves y domingo enseñando y grabando, hermanos, para que las gentes conozcan la verdad y la verdad los haga libres, que es el tema de esta mañana. Amén. Entonces, ¿qué dice Gálatas 3:10? Mire, hermanos, lo que dice Gálatas 3:10. Mire, hermanos, nuestra competencia delante de Dios. Mire nuestra competencia. Dice, porque todos, ¿cuántos? Todos, diga todos. Hermanos, ya vimos en Romanos que ninguna carne se justifica delante de Él. Ninguna. Ahora dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermanos, esta es la verdad que el mundo necesita oír. Las obras, lejos de llevar bendición y olor grato a Dios, lejos de llevar olor grato a Dios y bendición para Dios, lo que trae para sí mismo es maldición. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo. Por eso es que hay muchas personas, llámese predicadores, evangelistas, pastores o profetas, que le dicen a la gente: Dios en esta hora usted le va a librar de esa maldición que usted tiene. Esa maldición ancestral que usted viene arrastrando de sus tatarabuelos,
Dios lo va a libertar. Dios lo va a libertar de la maldición de la pobreza, de la maldición de la enfermedad. Dios lo va a libertar de un montón de maldiciones que ellos le citan. Y solamente hay una maldición en la que usted mismo puede estar. Dios no lo ha metido a usted ahí. Dios lo hizo libre hace 2000 años. Claro. Pero si usted por las obras de la ley pretende acercarse a Dios, lejos de eso se va a ver en maldición. Y ahí es donde muchos se aprovechan para ponerlo en esa maldición. Sí. Si usted no diezma, si usted no siembra, si usted no da, usted le puede caer una maldición. Eso es mentira. Cristo nos libertó de la maldición de la ley hace 2000 años. Sí, Esta Señor. es la verdad que usted necesita conocer. Sí. Y nosotros, hermanos, afirmarnos en Sí, esta Señor. verdad. Eso es así. Dice el versículo 10, los que dependen, todos los que dependen de las obras están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, ¿habrá algún ser humano que pudo guardar alguna vez la ley? Ninguno. No hay ni a uno. Jesús de Nazaret. Ezequiel 20:25. Yo les sugiero a nuestros muy amados que nos ven por el video, anótese Ezequiel 20:25, donde el Señor allí dice: yo les di leyes que no podían guardar. El Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 6 le dijo a los judíos: no os dio Moisés la ley y ninguno cumple la ley. Maldito todo el que no permaneciere en todas, no en 3, no en 4, no en 5, no en 10, en todos los 613 mandamientos de la ley. Hermanos, esa ley que nos pedía una justicia y que no podíamos darle justicia, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó el pecado en la carne y nos declaró Dios justos, porque allí Cristo honró la justicia de la ley. Cristo satisfizo el corazón de Dios cumpliendo la ley. Amén. Cumpliendo la ley. ¿Ah? Y salvándonos a nosotros. Y es lo que dice, a todos, nos salvó a todos. Ahora, la justicia de la ley se cumple en nosotros, pero ya no andamos conforme a la carne, ya no andamos conforme a las obras de la ley, ya no hay que hacer nada, eso quedó clavado en la cruz. Ahora andamos conforme a la fe en Cristo. Y miren lo que dice, hermanos, el versículo 13, Gálatas 3:13. Es que aquí se nos mete, hermanos, Gálatas 11 y 12, que esos son de la fe, que es lo que vamos a ver luego. Entonces dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. En esta mañana le decimos a todas las familias de la tierra, a todas las familias de Costa Rica, a todas las naciones: ya usted fue redimido, mi amiga y mi amigo. Hermanos, ya fuimos comprados. La palabra redimir es comprar. Cristo nos compró, Cristo nos sacó del mercado donde estábamos en venta. Cristo nos libertó del mercado de la esclavitud. Cristo nos hizo libres. Cristo nos redimió. Fuimos redimidos. ¿De qué fuimos redimidos? De la maldición de la ley. ¿Por qué fuimos redimidos de la maldición de la ley? Porque la ley pedía una justicia y se hacía débil por la carne. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y le cumplió a la ley en la cruz. Sí, Señor, así es. Y al cumplirle a Cristo a la ley en la cruz, entonces se cumple en nosotros que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora usted es un espíritu delante de Dios. Usted es lo que usted piensa, usted es lo que usted habla, usted es lo que usted aprende del Evangelio. Espíritus hechos perfectos. ¿Dios es padre de quién? De los espíritus. Dios es padre del Espíritu. La carne y la sangre, dice 1 Corintios, hermano, que para nada aprovecha. Mire, ahí está. 1 Corintios 15, 56. La carne y la sangre, ¿qué dice?
¿Para qué aprovecha? Para nada. Polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. ¿Cuánto es la vida del hombre en la tierra? 75 años y 80 años. 80 años. Bueno, mi mamá tiene 96. Hay por ahí otros que tienen un montón. Yo voy a durar 120. Ahora, no es lo que usted dure, hermano. Tiene que tocar mucho. No es lo que usted dure, no es que uno viva muchos, sino, hermanos, la calidad de vida que uno vive. Así es. No vivir aquí 100 años y vivir uno Hecho. en condenación toda la vida. ¿Ah? Como aquel señor que se estaba muriendo, hermano. Yo les he contado más de una vez. Y se estaba muriendo y mandó a llamar a un cura. Y ya el cura le echó los santos óleos. Y después mandó a llamar a un pastor y ya le confesó los pecados al pastor. Entonces le dice la enfermera: Señor, dígame una cosa, ¿usted por qué mandó a llamar al cura y después mandó a llamar al pastor? Dice: ay, dice, para irme seguro, si no es uno es otro. Claro. Hay gente que vive en esas inseguridades, hermanos. Dios no quiere que usted viva esa inseguridad. Dios quiere que usted conozca la verdad y que la verdad lo haga libre. Sí, Señor. En este momento, en esta predicación de 50 minutos, no podemos decirle toda la verdad. Continúe viendo los videos para que usted crezca en esta verdad del Evangelio y sea libre para la gloria del Señor. Usted no debe, a libertad hemos sido llamados para la gloria del Señor. Así es. Amén. Queremos recordarles, hermanos, porque vamos a quedar aquí en esta mañana, martes y jueves a las 8:15. Martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook. Y todos los domingos nos reunimos aquí a las 10 de la mañana, 100 Sur, 225 al este de Acueductos y Alcantarillados. Quiero decirte que tú eres bendecido, que tú eres perfecto y que tú eres completo. También quiero decirte que tú eres libre. Vive la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gloria al Señor. Bendecidos.